claro, somos un pueblo pues de gente de emigrantes que hemos emigrado, hemos tenido que salir de aquí porque aquí la verdad pues sí que había trabajo, pero no es suficiente como para estar aquí. Y ha sido un pueblo, vamos, un pueblo agricultor y emigrante. Se fue toda España entera. Si habíamos más españoles que franceses. Si de allí es que por donde quiera que iban no veían nada más que españoles. Mi padre fue de los primeros que, aún estando la frontera cerrada, con la maleta al hombro, estuvo trabajando en los Pirineos, pero sin poder acceder todavía a Francia. Hasta que el segundo año que estuvo en los Pirineos, se echó la maleta al hombro, se fue arriba. En los Pirineos hay puestos fronterizos de Guardia Civil y de gendarmes, y entonces subió y le dijo a la Guardia Civil: mire, fue sincero, soy español, pero me gustaría, estoy trabajando aquí de no, dice, si hemos visto que están ahí con las maderas, eran muy especialistas en corta de bosque, viviendo en barracas arriba en los Pirineos, para no tener que bajar al pueblo. Y le dijo el guardia: si tienes que pasar, pasa. O sea, dice, si te dejan los gendarmes. Y los gendarmes estaban encantados con recibir gente. Estábamos hablando del año 53, 54, 55 y toda esa época en plena frontera. Con un barril de alcohol por si acaso se daba un hachazo, no había más. Y los víveres justos. Y esos fueron los primeros inicios. Y luego, cuando abrieron ya las fronteras, entonces empezó el éxodo, pero hombres solos. Y se iban por temporadas a hacer trabajo de los que no quería hacer nadie, como suele ser en la migración en general. Y luego ya, digamos, el éxodo fuerte, incluso llevarse familia y demás, ya a partir de la década de los 60, hasta que empezaron a volver la mayoría de la gente, todo el que no se quedó, en el 75 y todo eso. Pero la época más dura fue la de echarse la maleta al hombro y cruzar la frontera por los propios Pirineos de incógnito. Aquí no había trabajo para las mujeres. Pues me tengo que ir a Francia o tú verás. Pues nos casamos, pues bueno, pues nos casamos. Él con 25 y yo con 18. 12 años trabajando en Francia, la verdad, 7 u 8 meses, y cuando veníamos, pues lo que se traía, como no teníamos nada cuando nos fuimos, pues fuimos poco a poco comprando el terreno para la casa, a otro año haciendo el patio, a otro año un poco de casa, pues así poco a poco. Cuando ya nos recogemos de Francia, pues él en Francia también trabajaba de albañil, bueno, y de lo que le salía. Pero él hizo allí una casa y todo, y la vendió, y ese fondo tenemos nosotros, que ya no hicimos nosotros nuestra casa. Pero nosotros, como todo el mundo, nos fuimos a Francia de jóvenes, tuvimos 4 hijos allí en Francia, y mi marido decía: o nos vamos a Doña Inés o me quedo en Francia. Doña Inés se quedó un momento todo poblado de personas mayores, porque toda esta gente, todas estas personas habían inmigrado, estaban en Francia. O sea que, y se quedaba, yo me tiraba tardes enteras escribiéndole cartas a las personas mayores que no sabían escribir para los hijos. Nos fuimos a Francia, el viaje estando en el convite del banquete de la boda, recibimos la carta de los patrones para el día que nos teníamos que ir. Y me fui a Francia a los 20 días de casarme. Y me he tirado por un montón de tiempo, de 9 meses, de 10 meses, de 6 meses y de todo lo que he pillado. Y entonces pues mis padres tenían tierra y entonces pues ya la aviaron mi marido y mi cuñado, es de mi hermana, pues ya aviaron las tierras, pero yéndonos a Francia igual. Venían y la aviaban y para allá. Gracias a Francia, pues la gente pues trabajó mucho y se hizo sus casitas, sin mucho dinero, y así poco a poco La Paca fue progresando. La Paca es un pueblo totalmente de migrantes, gente honrada, valiente, trabajadora. Que la lucha del pueblo ha sido dura, y la apuesta que ha tenido la gente, porque aquí hubo un momento de la historia de este pueblo que no quedó, se fue todo el mundo. Ahora ha vuelto alguna gente, se fue todo el mundo, porque no había posibilidades de vida, ¿no? Pero, sin embargo, si no había posibilidades de vida, quien se fue fuera, volvió, y lo que ganó fuera lo invirtió en este pueblo. Por eso tenemos la obligación de seguir haciendo lo que hicieron los demás por mantener el pueblo vivo. Entonces hay que hacer lo que haga falta por mantener el pueblo en esas circunstancias. Y a Francia que nos fuimos, porque murió mi padre y mi madre se quedó viuda con nosotras 4. Nos fuimos a Francia y después a Elche, y a Dios gracias todos los días. No íbamos a Lorca en el autobús, te esperaba a la tarde, te montaba en el tren salía
Pero si había asientos de esos de madera, te asentabas. Y si no te asentabas en los sacos que llevábamos con las barcas y los calzados, y las 4 latas y la maleta de madera. Y cuando llegábamos allí, íbamos más negros que escalvón, y muertos de hambre. Y te pasaba por pasarla a eso que se pasaba de contrato, y yo iba a hogaica de sed. Y yo decía, yo no aguanto. Muchachos, pasa que te toca el médico. Digo, no, yo no aguanto. Había una goma en un grifo, tiré de la goma y me partí el labio. Y sacaba la lengua por el labio. ¿Y sabe con qué me curé? Con la camiseta que llevaba o el abrigo que llevaba, ahí, así. No tenía ni gasas, ni alcohol, ni nada para curarme. Y entonces a los 8 días de estar trabajando allí, me hizo una mujer un caldo de patatas. Aquello no era caldo de patatas, aquello era patata, agua y pimiento molido. 8 días sin comer caliente. Y luego pues nos sentábamos allí en el campo, en una caja de madera, de coger las patatas, con un bancal de patatas que se perdía de vista. Y entonces pues abría una lata y un trocico de pan y fresa o de lo que había allí en el campo que te daba la patrona. Vamos a ver, pues yo soy una de las emigrantes que se fue con 13 años y volví ya con los 37 años con mis 2 hijos y casada. Pues de 14 años me fui a Francia con una familia de aquí, de la Zarcilla. Y yo era una cría. Pero también había ahí otro zagalico guapo. Me regaló una muñeca así de grande, que yo eso no lo había visto en mi vida. Una muñeca le tocó en la feria, cosa más preciosa. Mira, nos tocó día en el tren para acá y para allá, en esos que iban enganchados con cadenas. Que no os cuento. De esos trenes que va una cadena y otra y vas viendo la vía. Y yo con la muñeca cogía. Una maleta que llevábamos de aquellas que pasía de trapo así sin cuartear. Y la muñeca aquí, que era la muñeca sin dar trabajo el sobaco. Y desde Francia a Lorca, yo ya pensé que la muñeca tirarla antes de llegar, pero no la tiré. Una muñeca preciosa. Y nos fuimos a Francia, de viaje de novio. Allí fuimos todos. Sí, y entonces pues estuvimos allí una temporada y después pues nos fuimos a Alemania nada más. Y he estado allí 31 años. Y yo me fui a Alemania con mi hijo mayor, que tenía 26 años después. Y allí nació otro hijo. Y pues nada, y allí hemos estado en Alemania, hasta que él ya cobró la renta, la jubilación. Nos fuimos a Barcelona, cuando nos casamos, a un piso, y aquí entonces quedaba, ya se habían emigrado, los migrantes ya se habían ido casi todos de Zúñiga, y quedábamos que gente mayor. Pero mi suegro dice, vendemos la tierra si no te vienes. Madre mía. Le faltaba tiempo para liar las cosas y venirse. Cuando vinimos aquí no había nadie, ni luz, ni agua, ni teléfono, ni calle, ni absolutamente nada. Pero ahí estaba en la gloria. Y allí en el piso iba a las 11 de la noche a la hora de acostarse y ya está. Con 12 años me fui yo ya la primera a Francia a trabajar. Se quedaron mis padres aquí, me fui con mis hermanos mayores. Y ya había estado aquí, antes de irme a Francia, ya había estado aquí cogiendo esparto en todas esas sierras, donde estaban cogiendo esparto, y aquí íbamos. Iba a decir que mi marido, cuando íbamos a casarnos, dice, te voy a llevar a Sevilla de viaje novio. Y yo estaba tan contenta. Casamos el 17 y el día 7 de enero nos fuimos a Francia. En autobuses o en coches que salían de aquí de 5 o 6 plazas y te llevaban a la frontera, ¿no? A Francia. Pasábamos reconocimiento en la frontera para los contactos que llevábamos. Y luego, pues cuando nos dejaban las campañas que íbamos, pues se volvían a por otro viaje. 2 o 3 días de viaje, porque de que llegabas, de que tal y que cual. Entonces no era como ahora. Que la gente se iba a Francia, todas lo sabemos. Nos íbamos unas todo el año y otros 4 meses o 6 meses. En la fiesta que se hacía en el mes de agosto, tuvimos que dejarla para Navidad. Pues yo a los 13 años me fui a la vendimia. Y pues allí, pues a vendimia, y cuando se acababa la vendimia, pues ya está, pues cobrábamos, nos veníamos a nuestra tierra. Un mes echábamos, porque íbamos primero a la vendimia y luego a la tardía, a otro pueblo. Y así estuve 3 años. Y luego a las manzanas, 3 meses, y ya cuando me casé, pues estuve 7 u 8 años en Francia, que todo era de agricultura.
berenjenas, tomates, pimientos, manzanas, de lo que se presentaba. Yo, por ejemplo, la primera vez que me fui, me hicieron un contrato de aprendiz en una empresa de exportación, pero yo creo que es que estábamos más maduros que ahora. Ahora un crío de 15 años lo deja suelto y se muere. Y a llegar a Cervere, que es a la otra parte de Portbou, pues no sé quién dijo allí, en francés, que yo apenas lo entendía, que estábamos en la frontera. Y yo, como sabía que tenía que bajarme y pasar el reconocimiento y después coger otro tren, con mis 15 años cojo mi maleta pequeña, me bajo, y así que me bajo y se va al tren, dicen que aquello era España, que era Cervere. Bueno, pues tampoco me lo tomé a mal. ¿Sabes lo que hice? Coger una carretera, pregunto allí, que allí sí, bueno, hablaban muchos catalán ya en aquella época. Había que saltar el monte, en vez del túnel, salté el monte y me tiré casi más de mediodía andando. Crucé, llegué a los gendarmes, presenté mi documentación, dije que pasaban por Portbou y aquel hombre fue condescendiente. Se quedó mirándome de arriba abajo, con 15 años, sin barba, sin nada todavía. Me cogió en el coche y me llevó a la estación, a donde tenía que pasar el reconocimiento médico, que se pasaba al consultorio médico, estaba en la propia estación. Hablo del año 1971, 72, cosas así. Me pasaron y entonces me volvió el hombre andando, o sea, desde luego, luego a veces nos quejábamos, los franceses cómo eran. Pues no, los franceses no eran tan mala gente, ¿eh? No eran tan mala gente, se portaron demasiado bien para lo que algunos de los que fuimos fueron haciendo algunos. Y nada, me llevó otra vez y me dijo, este es el tren que tienes que coger ahora cuando llegue tu hora. Y cogí mi tren y llegué a Nîmes, y después de Nîmes al pueblo donde estaba, con 15 años y una maleta en la mano. Y de vuelta ese mismo año había ganado, porque doblaba, trabajaba hasta los fines de semana. Llevaba en aquella época dinero de ahora, no sé cuánto equivaldría, porque eran 1.000 euros de ahora, porque llevaba 160.000 pesetas cosidas en los pantalones por dentro. Y me vine solo. Y el transbordo había que hacerlo, nos dejaron allí como animales en Valencia. Y eran las 5 de la mañana o así, con un frío que hacía. Y me acuerdo que el primer bar que hablan entro y se queda parado mirándome el hombre y dice, ¿tú dónde vas? Me pregunta el hombre del bar y dice, ¿tú dónde vas? Digo, pues a mi casa. Digo, perdón, ¿me podías decir dónde estoy? Yo no sabía ni dónde estaba. Ayer habían vaciado un montón de gente, cada uno de una leche. Dice, pues mira, ¿ves esas paredes tan altas que hay ahí? Digo, sí. Dice, ese es el Estadio Luis Casanova. Y allí, pues nada, el hombre hasta me invitó al café con leche. A los demás les cobró a todos, pero a mí no sé por qué el hombre me invitó. No sé, digo, he tenido suerte, no sé si es porque he ido siempre abierto por la vida, pero tuve suerte. Pues yo me fui a Francia y estuve allí mucho tiempo. Primero, cuando llegamos, trabajaba mi marido solo en la viña, podando viña y todo eso. Y yo me llevé a mi hija, que era pequeña, y yo estaba en la casa. Pero cuando yo estaba allí, más o menos tiempo, yo dije que yo allí, a estarme allí, no podía estar parada. Porque entonces pues mi hija me la guardaba la patrona. La patrona me la llevaba a la escuela, me la peinaba, me la arreglaba y se ocupaba de ella. Pues yo me iba a trabajar, cuando había que amarrar viña, pues yo amarraba viña, o cuando yo había que hacer otra cosa, yo hacía lo que había. Porque como los patronos eran muy buenas personas, ellas no se metían si hacía más o hacía menos, si lo hacía mejor o lo hacía peor. Pero me acuerdo que mi marido le dijo un día al patrón, mire usted que yo no he talado albaricoqueros nunca, no sé si lo ha... Dice, tú no te preocupes, dice que el árbol cuando se tala, la rama que queda es la que va a echar el fruto. La que le corte no va a echar fruto, pero la que queda, esa es la que echa el fruto. Y lo pasemos allí muy bien. Tuvimos que irnos a Francia, nos fuimos, tuvimos que emigrar como emigran otros que están viniendo. Y le digo a mi padre, digo, quiero comprarme una moto. Y dice, pues tendrás que ganártela. Digo, pues carrete para Francia. Yo me tiro allí 40 años. Yo aquí no tenía el carnet de identidad. Aquí no tenía nada. Pues y no hemos venido otra vez aquí a nuestras raíces. Y aquí estamos, en Zúñiga. Cuando yo me fui la primera vez a Francia, yo tenía 13 años. Me fui con mi tía Chaparra. Con mi tía, que era una hermana de mi madre, su marido y mi prima. Nos fuimos los cuatro allá a los Alpes. Y nos iba el patrón, nos montaba una furgoneta que estaba el tío que es maluco con una cabra. Todo lo mismo estábamos en una punta de la furgoneta que estábamos en la otra. Las curvas las tomaba ya una furgoneta de esa que era de jolata, parecía jolata aquello. Y nos dejaba ahí en un campo allí a quitarle hierba a las plantas de pliego y nos dejaba allí solas que hasta muchas veces nos daba miedo, ¿sabes? Y luego ahí seguimos, que si te vas a la vendimia
Otras veces, después de casarme, también nos íbamos a Francia unos meses. Me he dejado aquí mi hijo, que eso te duele un montón. Y le dábamos catequesis a todos los padres que nos decían, darles catequesis a mi hijico, que nosotros nos tenemos que ir a Francia a trabajar. Y nos quedábamos con todos los críos, que eran más malos que un tabardillo, pero que obedecían. Y allí llegábamos, echábamos los 5 o 6 meses, ganábamos un buen dinerico, y pues para hacernos aquí la barraca, como todo, a poco y ya está. Que hoy lo tienen más difícil, porque nosotros en 2 o 3 años más o menos nos gobernábamos una casica, más buena o más mala. Pero hoy es que hoy se meten los jóvenes para 30 años, no te creas que el pastelillo que tienen que es también para llegar y no pensárselo. Yo empecé a trabajar a los 13 años, pero mi padre me llevó y mi madre con 18 meses. Y pues me llevaban cada temporada, por lo menos en verano, y yo ya empecé a trabajar allí a los 13 años solo. Y allí me echaba todos los días 12 horas, hasta el sábado, y el domingo 6, porque tenía que ir a comprar un poco de carne y a comprar, y los viernes pues al Morló y al Mamú. Y aquello era, pues, pero era la manera de ganar algo, aquí no había otra cosa. Pero yo lo veía más fácil entonces el trabajo que hoy. Y allí aquellos 8 años estuvimos muy bien. Mucho trabajo, pero también nos ganamos nuestra casa y estábamos tan contentos. Yo cada vez que recibía una carta de mis padres, no, lo primero que me dijeron, ya hemos llegado a Francia. Y me paré, eso no se va a olvidar la vida, me bajo del autobús, digo, pero aquí por donde sale el sol y se pone. Me quedé, que yo no sabía ni por dónde salía el sol ni dónde se ponía. Eso fue la pura verdad, me quedé en blanco. Pues mira, tuve 3 temporadas. Yo ya cuando vine con mis 18 añicos, pues yo ya me había ganado mis perricas y yo decía, yo cuando llegue tengo que darle dinero a mi padre, pero si no tenemos silla. Pero si no hay platos ni para poner una lejica, que antes había una leja en la chimenea, que ya lo saben, y siquiera 3 platicos bonitos y 4 sillicas en la entrada, pues eso sería lo precioso. Entonces digo, pues mira, si vengo con un añico más, esto va a ser primero para los platicos de la cocina. Pues le recogía yo a mi padre pues un poquito nada, y lo guardaba aparte, y yo continuo llegaba, le decía, toma papá, y les daba el dinero. Pero yo lo primero, las sillicas para que mis padres se sentaran y es que viniera, y mis platicos para que tuvieran mi entradica decente. Tú fíjate. Estuve trabajando, fíjate tú, con 15 años, yo me dieron un trabajo allí. Y el patrón me quería con locura, el viejo. Y entonces me fui a quitar los repiés a las viñas. Yo solica, en un bancal que se perdía, bueno, la vista. Y me hace así el patrón. Dice, párate que te estoy hablando. Dice que eres muy trabajadora, que ha hecho no sé cuánto, me dice, 2 hilos de aquellos grandones. Yo decía, madre mía, y muy bien. Digo, bueno. Pues claro, se pusieron a pagarme y me pagaron como a ellos. 2 años estuve yendo, 3 meses cada año, y luego a las vendimias. Otras 3 veces a las vendimias. Uy, con los franceses, es que allí no había franceses. No, solamente el jefe iba por allí cuando estábamos trabajando, y ellos vivían lejos de donde estábamos los otros. Es que íbamos 10 o 12 sí, por lo menos 12 íbamos, y éramos todos de aquí de las Terreras, del puerto que iba mi hermana, mi sobrina. Pues gente francesa allí no. Sí, nosotros allí ya hacíamos nuestras juntas con nuestros amigos, con la familia, celebrábamos cumpleaños, bautizos, bodas. Yo que he estado muchos años. Yo que he estado muchos años. Se han casado mis hijos allí, mis nietas han hecho comuniones, bautizos, pues. Y hemos hecho, pues eso, muchas paellas para la gente. Los alquilaban y los sábados y los domingos pues lo hacíamos. Pues que me las encargaban y las hacíamos. Comprábamos nosotros las cosas y el domingo y los sábados pues las teníamos que hacer. Toda la semana trabajando y entonces el domingo. ¿Pero la ropa 500 o más? Pero sí, para 40, 50, para 500, para 100, para... Pero para gente de trabajadores de... No, gente francesa, gente
Las habitaciones que hacíamos eran una habitación grande y las cortábamos con sacos de esos de la pulpa aquella que había, con sacos. Cortábamos un cuadrico y esa es una habitación para nosotros, ya ves tú, recién casados, recién... Llevaba un certificado de un alcalde de aquí, de Manolete. Cuando mi padre me estaba esperando en Francia, pero en Francia, no en España. Cuando llegamos a la frontera, pasaporte, por favor. Y yo entregué el papel. Dice, te tienes que bajar. Digo, madre, me dio por llorar. Dice, no llores, dice, porque si yo no llevo dinero ninguno. Dice, porque te vamos a llevar a un hotel. Vas a tener un teléfono. Yo no había visto teléfono nunca en la vida. Y de comer no te va a faltar. Hasta que tu padre no venga. Claro, iba un tío mío conmigo y ese fue. Que luego mi padre, pues Y cuando mi padre llegó, pues a mí me hicieron la policía un montón de preguntas. Pues yo qué sé lo que contestaría yo con 11 años que tenía. Total, que sacan el pasaporte de mi padre con la foto. Y ya nos fuimos, cuando lleguemos a un sitio que estaba el matrimonio de aquí del bar, la María Nicolás, a Chato Vendargues se llamaba. Pues dice el jefe, dice, ¿tú crees que tu cría con 11 años no le vamos a poder, se le puede pagar al jornal? Dice mi padre, por si lo defiende. Y cuando eché a trabajar me lo pagaron como una grande. Eran trabajos, pues cosas que habíamos hecho aquí las mujeres también en la viña. Recoger sarmientos lo habíamos hecho aquí. Escardar la viña era una cosa también que yo también lo había hecho. En fin, cosas de esas. Recoger, como decía, íbamos con el caballo y un carro muy grande a recoger pastura, que le decía el pasto para el caballo para todo el año. Íbamos a parados que tenía el patrón, a sitios que los dejaba nada más que para recoger la pastura para el caballo. Desde eso yo me tiré 2 años fuera y entonces tú habías visto otras cosas, porque aquello era para nosotros como otro mundo, ¿no? Y además nos adaptábamos con una facilidad pasmosa. O sea, no íbamos allí con la boina y con el pantalón de pana. Tú veías allí cualquier español y vaya muy bien vestido, muy bien arreglado, y se llevaba de hilo francesa y española y lo que se presentaba. Y entonces ya la gente fue volviendo con otras mentalidades. Mi madre, mi hermano y yo nos fuimos también, tenía yo 5 años. Y nos fuimos para Francia. Nos quedamos 3 años allí. Y a los 3 años volvimos para acá otra vez. Nos quedamos unos 3 años más aquí. Así que a los 11 me fui para Francia de nuevo y hasta hoy no, porque lo juntemos con mi mujer hace ya muchos años y yo quise, porque el pueblo, tenía yo muchos recuerdos del pueblo y quería enseñárselo a mi mujer, a que vea de dónde era yo. Y le encantó. Me dijo, pues mira, si quieres comprarme una casa y aquí venimos a pasar unas vacaciones. Pues así lo hicimos. Hemos venido casi hace 40 años que venimos a pasar unas vacaciones y ahora pues lo hemos jubilado y hemos venido a quedarnos aquí, porque nos gusta el pueblo, nos gusta la gente, nos gusta de la manera que se vive, en fin, todo. Y ya está. Yo allí donde estaba no había españoles. Yo estaba en un sitio turístico y trabajaba en un hotel y normalmente no había españoles. Yo pues servía las mesas y le ayudaba a mi madre, entre las dos hacíamos Sí, había más gente trabajando, me gustaba. Me trataban bien, ganaba en el mes de agosto lo mismo que ganaba de dinero, de jornal, ganaba de propina. Y una vez que servía a la gente bien, pues te dejaban, en Francia es que te dejaban propina y todavía. Para 4 meses y ya está. Cuando dijimos de casarnos, a Juan Pedro le hacían una casa, le dejaban las tierras a medias y yo le dije a Juan Pedro, yo a Francia no me voy. Yo me quedo aquí en España, que es mi tierra, con mi madre y con mi gente. Y a los años, 2 o 3 años de casarme, me fui a Francia, temporada, con mis 3 hijos. Que me los dejaba, con mi hijo la primera vez que me lo llevé tenía 6 meses. Y he echado 8 temporadas, de 4 meses, 4 y 5 meses. Y me dejaban los críos aquí en España, cuando nos daban las vacaciones, mi madre me los llevaba de allí.
Mira, era un desastre. Un año nos fuimos nosotros, me fui yo sola con mis 3 hijos. Y al llegar a la frontera nos pararon la policía, caía el agua manta. Nos metieron allí, nos desviaron de la carretera, nos metieron allí en un hangar, nos vaciaron el coche enteretico, registrándolo. Nos escarbaron todas las maletas, yo toda la comida que llevaba de los críos me la sacudieron todas. No, yo me fui con 16 años la primera vez a la vendimia, 16 años con mi hermana y mi hermano y mi padre. Y mi madre, la pobretica, se quedó aquí. Y cuando ellos se iban a Francia, mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana, pues yo me quedaba aquí con un montón de animales que tenía mi madre, que para aquí, pues a cuidar de los animales, a segar farfa. Y entonces yo iba con mi bicicletica, pero cría, iba con mi bicicleta, segaba mis farfas, pues a echarle a mis animales hasta que venían mis padres. Y una vecina que teníamos, pues dormía allí con su hija y comía con su hija. Luego cuando venía mi madre, la pobretica y mi padre, pues ya pues ajustaban ellos las cosas, sí. Él con 25 y yo con 18. 12 años trabajando en Francia, la verdad, 7 u 8 meses, y cuando veníamos, pues lo que se traía, como no teníamos nada cuando nos fuimos, pues fuimos poco a poco comprando el terreno para la casa, a otro año haciendo el patio, a otro año un poco de casa, pues así poco a poco. Y vivimos 16 años residentes en Francia. Veníamos un mes en Navidad y mis hijos eran franceses, como el pasa este. Lo que pasa es que no queríamos quedarnos en Francia porque no nos gustaba, para nosotros vivir. Los hijos, si esperamos un poco más, ya no se quieren venir. Y nos vinimos cuando el mayor tenía que entrar en sexto, que ya cambiaba de escuela. Pues y gracias a Dios nos vinimos aquí a Doña Inés con 4 zagales y sin nada. Pero mi marido seguía yendo a Francia a hacer vendimias. Y estuve pues 4 años con él trabajando. En la misma finca que él trabajaba, nada más que en temporada. No era decir, era el año entero. Era pues cuando había trabajo en la tierra, como recoger sarmientos, como quitarle los pámpanos, clarear esa de la viña, los pámpanos, en fin, luego cortar la uva. En temporadas que había otro trabajo, sí, trabajaba, pero no el año entero, decía, es un año entero, no. No estaba la comodidad de hoy para comunicarse con la familia, porque era por cartas. Cada 15 días recibíamos una carta de la familia, poníamos lo que queríamos, estábamos a lo mejor malos y decíamos que estábamos tan bien, y ellos aquí lo harían igual. Fueron tiempos tristes, porque en enero se iba la gente, y hasta el mes de noviembre o diciembre no venía. Aquí quedó en el pueblo solamente los viejos y los críos. Venían las cartas de Hugo Pérez. Entonces en el kiosco, ahí no había carteros, se repartían las cartas ahí en el kiosco. Venía, que viene el correo, con la mochila de las cartas, y todo el mundo esperando a ver quién venía. El que no venía, pues una tristeza que para qué. Para venir aquí una carta, madre mía. Y toda la gente, los viejos chicos, porque eran los críos, no se enteraban de nada, pero los viejos pues a llorar, porque uno venía, mandaba la carta que la habían recibido a los 10 días o yo qué sé. Mi madre sabía leer, pero no sabía escribir, y mi padre estaba en Francia. Claro, ella decía, ¿quién me va a escribir a mí las cartas? Pues entonces venían unas maestras y se enseñó a escribir y a leer, y entonces ya le escribía a mi padre las cartas, porque ella quería, claro, sus cartas de intimidad para su marido. Mi marido se ha ido varias temporadas de 3 meses, se iba, y yo me quedaba aquí con todo el carpeteo de cosas. Abuela, voy a bajar a la parroquia a ver si carta de José. Y ese era el teléfono que teníamos. Y decía, oh, hija mía, hasta ahora no te vayas a ir andando con el tesoro para abajo, apareja la burra y vas montado. Y yo, sí, mientras aparejo la burra estoy yo en la parroquia. Y salía cargando y venía, llegaba a la tienda de la Catalina, y cuando me veía asomar por la puerta, dice, hija, ha venido el correo, pero carta de José lo ha traído. Pues entonces, ahora para arriba, 1:30 de camino que hay, para ir de aquí a donde tengo la tierra, la finca. Y así lo hacía. ¿Cómo llegaría de cansar? Pues mira, yo me fui con 12 años, no, 12 años menos, 9 años, a Francia. Y hemos estado allí 18 años. Entonces yo venía una vez al año, en Navidad, veníamos aquí,
Pues, y a lo mejor había baile aquí en un bar que se llamaba Rodrigo, de orquestas, venían orquestas, y cuando no había orquestas, pues iban a la paca. Y yo decía, mamá, déjame que me vaya a la paca, que no hay nada aquí. Y decía mi madre, no, tú a la paca no te vas. Muchacho, mamá, que es aquí mismo, que no te vas tú a la paca. Acuéstate. Entonces me tenía que acostar. Y veníamos un mes, que hemos estado 18 años en Francia. Veníamos una vez al año. Incluso cuando me he ido a emigrar a otro sitio, que me he tenido que ir y dejarme a mi hijo aquí, estaba deseando de pisar. Cuando me cruzaba la frontera, decía, bueno, ya estamos en España, ya voy cerca de mi pueblo, y a ver a mi hijo, por supuesto. Pues siempre veníamos para Navidad. Lo que más veníamos, por eso las bodas y todo eso se hacía para Navidad. Siempre para Navidad era cuando más veníamos. En el verano era raro que viniéramos. Bueno, pues salíamos al bar, pues como siempre, y veíamos a los amigos y platicábamos, y la ilusión de estar con la familia, que se había quedado aquí. Pues yo venía a pasar los 2 meses de Navidad, y cuando ya se terminaba la fiesta, pues me volví a ir a Francia, porque allí tenían más libertad, yo estaba mejor, y trabajaba, y me encontraba mejor allí. Ahora de fiesta aquí. Me venía para acá ya con toda mi ropa a comprar allí, era más moderna. Cuando estaba la gente en Francia, que venía y se estaban aquí 1 mes o 2 meses en Navidad, cuando venía el autobús de Francia, todos locos perdidos. Qué bien, que viene el autobús de Francia. Entonces eran 2 meses de fiesta, todas las noches. Y había conjuntos y música todas las noches. Y entonces, después de Navidad, la gente ya se iba y ya te daba una lástima de ver que todo el mundo ha montado en el autobús diciendo adiós y qué lástima que daba, ¿eh? Pues mira, traíamos a la familia, pues siempre le traíamos pues, algún paquetico de café, algún ese de azúcar, pues algún detallico, tabaco para los padres de uno o de otro, para las mujeres alguna cosita de ropa, pues llevarnos para allá, pues también los compraban, que si de anís o de coñac, pues, cositas de esas. Porque ya de casa ya no veníamos, ya eso era cuando era soltero que venía en el verano y luego en la Navidad. Pero ya cuando se casó, cuando nos casemos ya era solo las Navidades. Y mi marido dice, pues vente, él se quedó allí, dice, pues vente. Y yo tenía unos pollos blancos hermosísimos, gordísimos. Y digo, ay, ¿y qué hago con estos pollos? Digo, estos pollos llevándomelos, digo, allí me van a venir muy bien. Y digo, ¿cómo me los llevo? Y entonces íbamos en un autobús. Y yo no sé cómo el hombre me lo echó. Pero bueno, los meto en cajas, tenía 8 días, no te vayas a creer. Vivo. Lo echo en cajas de cartón. Le hago unos agujeros, las amarro. Ya verás, las amarro y me los pone el hombre en la punta arriba del autobús. Sin más lona y sin más nada. Y muchachos, cuando llegamos a Totana, iban todos los pollos en el orto del autobús, cantando. Madre, me dice el hombre, dice, ¿esto que hay aquí arriba quién es? Digo, pues son míos. Dice, ¿qué vamos a hacer con esto ahora? Dice, esto así no podemos seguir. Pues entonces mi tía María Ramón, que salió a despedir a mi tía Salvador, digo, pues llévaselo a usted y que se los coma. Y eso gané. Criarlos para que se los comiera mi chacha, que tampoco me tocaba nada, que era tía de mi marido. Luego hubo que emigrar. Todo el año estaban fuera, otros de temporada. Y a doña Inés se venían a pasar la Navidad. Con eso cambió la vida del pueblo de doña Inés. Todo se fue reconstruyendo y ahora ya lo ves. Y los llevábamos para allá, pues un dolor muy grande, pero es en el corazón de ver que lo dejábamos para otro año.